Hola, buenos días. Yo soy Guillermo González Torres, como nos ha presentado antes nuestra compañera Nerea. Presido la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta de la Coordinadora Estatal y además soy coordinador de Planificación y Calidad en Manos Unidas. Yo quería daros las gracias especialmente por asistir, porque seáis muchos y muchas, porque este es un tema muy delicado que debemos de tomar interés y colaborar entre todos. La única forma de que esto podamos avanzar y estar en una situación muchísimo más protegidos frente a estos temas es que las personas se interesen, pregunten y nos incomoden. Los espacios más formales a los que pertenecemos algunos vamos haciendo nuestro trabajo, pero sois vosotros y vosotras las que podéis imprimirnos un ritmo y sobre todo darnos ideas que nosotros en estos espacios más formales a veces no contamos con ellos. Así que muchas gracias por asistirnos. También darle las gracias a la coordinadora de Euskadi por traernos y poder tener la oportunidad de contaros que estamos moviendo a nivel estatal y sobre todo por haber engañado al compañero de Bonn, André, porque justo el Reino Unido, ha sido una idea buenísima, Silvia, porque justo el Reino Unido es uno de los países dentro de la Unión Europea que más avance está teniendo en estos temas, por delante de los demás países de la Unión Europea, incluido España. Las razones de este avance, aparte de su sabiduría y su interés, es también porque el Reino Unido ha sido un revulsivo mediático, estatal, social, del que en los demás países hemos pasado un poquito más por encima. Ahora enseñaremos un poco alguna repercusión en la prensa que tuvo el escándalo en Haití de algunas organizaciones británicas, que en España fue fuerte, hubo quejas, hubo llamadas, hubo bajada de socios, pero luego pasó, ¿no? El Reino Unido no ha pasado, el Reino Unido está... Y luego también deciros que quiero hacer una intervención junto con mi compañera Mar, porque tenemos dos sombreros, ¿vale? De la coordinadora, por un lado, y de la organización a la que pertenecemos. Y dentro de la coordinadora participamos de forma muy estrecha porque pertenecemos a grupos en los que trabajamos estos temas de contraacoso y otros temas. Y la presentación la vamos a hacer a media, ¿vale? Luego, aparte, yo contaré cosas de Manos Unidas, que esas las cuento yo nada más, y Mar contará cosas de Prosalo. Pero con respecto a los temas que estamos avanzando dentro de la coordinadora estatal, los vamos a contar a media, ¿vale? Yo pertenezco a la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta y ella es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Transparencia y Rendición de Cuentas. Ambos espacios formales somos los que estamos liderando todas estas medidas, diseñando y empujando estas medidas para luchar contra conductas ilícitas y en concreto contra temas de acoso, planteando medidas que luego se puedan ser exigidas a todas las ONG que pertenecen a la coordinadora. O sea, que trabajamos como a la limón, ¿vale? Y vamos a presentar esas medidas que hemos establecido dentro de la coordinadora para poder luchar y reaccionar frente a estos casos que ocurrieron, que saltaron en la prensa este año, en 2018, pero que ya se habían atendido de alguna manera en 2011. Este plan de medidas, como decía, lo estamos empleando desde estos dos espacios, y estos dos espacios que os decía de la Comisión de Código de Conducta y el Grupo de Transparencia, ya veníamos años trabajando en estos temas o parecidos, ¿no? El Código de Conducta de la Coordinadora tiene ya 20 años. Se creó en el año 1989, ¿no? No. 94. 98. En 1998. Es que restar 20 es fácil, pero no me ha salido, En 1998. Y al mismo tiempo que se crea el Código de Conducta, que es obligatorio de firmar por todas las organizaciones que pertenecen a esta coordinadora, adherirse a ellos, cumplirlo, además se crea a la vez que el Código de Conducta una comisión, un equipo formal que vigila por la aplicación y el cumplimiento de este código. La coordinadora de ONG, las personas que estuvieron en esa época, habría que rescatarle para hacerle fotos y decir, oye, fuiste unos pioneros, gracias. Porque llevamos 20 años en este país con un comité que vigila, que tiene la potestad de exigir datos, informaciones y explicaciones a las ONG que tengan indicios de incumplimiento del Código de Conducta. Las organizaciones que pertenecen a la coordinadora ceden una parte de su soberanía a la Comisión de Código de Conducta para que puedan pedir información y la organización de turno y que esté en proceso de investigación tiene la obligación de dar esa información, ¿vale? Y eso llevamos 20 años haciéndolo.
Ahora os contaré luego un poquito que el grado de actividad que ha tenido esa comisión ha sido, dispar, ¿vale? 20 años de Código de Conducta y de Comisión de Código de Conducta. Y luego, por otro lado, tenemos una herramienta de obligado cumplimiento, de transparencia y buen gobierno. No solamente transparencia con respecto a rendir cuentas y contar qué hacemos, cómo lo hacemos y qué resultados obtenemos, sino también tiene una parte que es más amplia, además, relacionada con buenas prácticas. Buenas prácticas en planificación, en seguimiento de proyectos, en órganos de gobierno, en todo tipo, ¿vale? Esta herramienta, los inicios son por 2005-2006, se establece una primera batería de indicadores, allá en 2006, y se tiene un proceso de debate entre diferentes organizaciones de diferente tamaño, diferente presencia internacional y diferentes ideologías. Tiene un trabajo muy técnico, muy ordenado, sobre esa batería de indicadores desde 2006 hasta el 2009, en la que por fin se aprueba la primera versión de la herramienta de transparencia. A partir de 2012 era de obligado cumplimiento, de obligada aplicación. Y desde 2009 a 2012 lo que tuvimos fueron ejercicios voluntarios internos de prueba. Y esa herramienta pues ya tiene, ¿ves? La resta, 12 menos 8, 6 años. Vale. Dentro del Código de Conducta hay una herramienta de apoyo que es de uso voluntario y no queda registro de ello, una herramienta de autoevaluación. Aquellas organizaciones, grandes, pequeñas o medianas, de la coordinadora o cualquiera, porque está publicado en la web en abierto, quiera someterse a un ejercicio de confrontación de ese Código de Conducta, pues tiene una herramienta de autoevaluación. El Código de Conducta tiene requisitos, especificaciones, líneas éticas que son más o menos generales. Una primera lectura te genera una impresión bastante obvia, ¿no? Bastante que te quedas igual, ¿no? Pero si luego haces una lectura un poquito más pensada, incluso te ayuda de esta herramienta de autoevaluación, te das cuenta que te está poniendo deberes bastante importantes. Aparte de la herramienta de autoevaluación, lo que tenemos como algo potente desde hace 20 años es el canal de denuncia. La coordinadora de este país tiene un canal de denuncia, un buzón en el que cualquier persona, da igual que sea socio, voluntario o no tenga relación ninguna con la organización, puede acudir a ese buzón de correo y presentar una denuncia sobre un posible incumplimiento del Código de Conducta, siempre relacionado con los requisitos que aparecen en ese Código de Conducta. Y una vez que llega esa denuncia a ese buzón, el equipo que hay detrás de la comisión de seguimiento en la que pertenezco, tenemos la obligación de abrir una investigación confidencial. Y esa es la comisión de seguimiento del Código de Conducta, ¿vale? Luego, por otro lado, la herramienta de transparencia en gobierno, que cuenta un poco cómo se fundó, esa herramienta está en manos para su aplicación y para velar sobre su buena aplicación y para incluir reformas y actualizaciones de esa herramienta, está en manos de un grupo de trabajo de 12 organizaciones, que pertenecen a la coordinadora, Prosalud, Intermón, Nuevos Caminos, hay varias, ANESBAT, son 12 organizaciones que de manera formal y activa trabajan en ese grupo y lo que hacen en ese grupo es, por un lado, estar pendiente de las organizaciones que les toca aplicar esa herramienta obligatoriamente ese año, dar apoyo a la Secretaría Técnica de la coordinadora, la cual lleva este tema esta chica Elena, que está aquí delante, darle apoyo para hacer el seguimiento de las organizaciones que aplican o no aplican esa herramienta y hacemos explotación de datos y hacemos un informe sobre la situación de transparencia en España, ¿no? Relacionado con las organizaciones de la coordinadora. Un informe que presentamos públicamente sobre cuál es el grado de avance y de aplicación sobre estos requisitos de transparencia y buen gobierno. En ese grupo de 12 organizaciones, además, vamos revisando esos indicadores que hay, son unos 80, 70 y tantos, vamos revisando esos indicadores y vamos creando nuevos indicadores sobre temas que entendemos que son tendencias que deben de imponerse dentro de las organizaciones. Alguna tendencia relacionada con el mundo puro de gestión y administración, pero la mayoría temas relacionados con nuestro sector de cooperación y desarrollo. La versión de este año, por ejemplo, tiene varias novedades, cuatro novedades. Una de ellas es la obligación de contar con una política de género o contar con una política de medio ambiente, que anteriormente era un documento de criterio, pues ahora es una política. Una política es un documento de máximo rango dentro de una organización, porque la política, por definición, debe ser firmada por el órgano de gobierno.
de tal forma que se asegure que ese órgano de gobierno conoce que esa organización se está comprometiendo públicamente con ese tema, la política de medio ambiente y la política de género. Bueno, y eso es lo que hace el Grupo de Transparencia, 12 organizaciones. Desde esos 2 espacios es sobre los que luego identificamos qué medidas íbamos a implantar para el sector y cómo íbamos a aplicar esas medidas desde esos espacios. Y todo eso ocurrió pues, por el famoso caso de los abusos en Haití, diferentes misiones, diferentes organizaciones en Haití, que tuvo una repercusión mediática en España bastante importante, en la que la prensa nos llamó, a la coordinadora, nos llamó a ECI, que es la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, nos llamaron desde otros ministerios, nos pidieron declaraciones, fue un impacto. Y ahí os traigo algunos recortes de las noticias de ese momento. Por un lado empezó con OFAM, pero luego se ampliaron otras organizaciones británicas. Y luego ya hay ciertos medios digitales que ya los conocéis, que tienden a exagerar un poco los temas para poder recabar oyentes, y ya hablan pues eso de asociar a las ONG con orgías, ¿no? Ya todo ese sensacionalismo. Nosotros aquí en España, como decía al principio, una vez que pasó este impacto en medio, el primer mes de llamadas de socios, luego la cosa se tranquilizó. Una de las cosas que nos diferencia del caso británico, que es el más paradigmático y del que tenemos que aprender, por eso le agradecía a la coordinadora de Euskadi que trajera aquí al compañero Ebon, una de las cosas que no tuvimos, por ejemplo, es que el gobierno no se interesó directamente, más allá de que a través de la ECI, lo que hicieron a través del Ministerio de Asuntos Exteriores fue revisar el código de conducta que tenía la ECI, la Agencia Española de Cooperación, y además, como segunda medida, exigirlo a las organizaciones que recibieran subvención de la ECI, exigir que las ONG cumplieran con ese código de conducta de la ECI. Hubo contactos informales con varias organizaciones, sobre todo las que tienen casa matriz en Reino Unido, contactos informales del gobierno, pero no hubo actividades públicas, formales y planificadas, en el que el gobierno nos pidiera trabajar con ellos. Pero nosotros, en España o en cualquier país, pues eso no lo necesitamos, ¿no?, para reaccionar. Y fruto de este impacto en medio, pues la asamblea de la coordinadora, esto es asamblea, ¿no? Sí. La asamblea de la coordinadora, que se reúne una vez al año, en abril, pues 2 meses después de que esto saliera en la prensa, se aprobó un conjunto de medidas, que esas medidas, desde abril hasta hoy, son de las que os vamos a contar un poquito Mar y yo, en qué estado se encuentran esas medidas. Esas medidas que se aprobaron en la asamblea, por un lado, fue estos 5 grandes bloques, ¿no? Por un lado, la revisión del Código de Conducta, que eso lo estamos haciendo a través de la comisión a la que yo pertenezco. La idea de revisar el Código de Conducta es para contrastar qué términos tiene ese código con respecto a las preocupaciones y situaciones que se viven actualmente, darle una actualización. Eso lo hacemos dentro de la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta, y lo que hemos comprobado que el Código de Conducta, después de 20 años, resiste muy bien el tiempo. O sea, el primer análisis crítico, porque nos jugamos la vida en esto, el primer análisis crítico que le hemos hecho internamente al Código de Conducta de la coordinadora es que resiste muy bien el tiempo. Las debilidades que le hemos encontrado al Código de Conducta es que la redacción, la expresión de esos términos, en algunos casos, es muy general en el sentido que es abierto, que puede llevar a no poder acotar la gravedad de un tema. Quiero decir, los términos son claros, el Código de Conducta tiene una expresión bastante sencilla, pero a veces están abiertos que es difícil poder delimitar la gravedad de una denuncia, ¿no? Entonces, ese redactado le vamos a dar una vuelta en algunos temas, ¿vale?, dentro de la revisión del Código de Conducta. Otra debilidad que le hemos encontrado al Código de Conducta es que no hay alusión específica a la palabra acoso, ¿no? No la hay, ¿vale? Hay temas de discriminación, pero no hay de acoso. Entonces, incluir temas, o sea, palabras, términos temáticos, de toda una naturaleza de temas, incluirlos en el Código de Conducta. En cualquier caso,
comprobamos que no era necesario hacer una revisión de fondo, que eso hubiese requerido otro tipo de procesos de trabajo para esta revisión. El segundo tema que se aprobó en la Asamblea fue crear mecanismos o canales de denuncia. En un principio, la coordinadora tiene un canal de denuncia propio, pero este canal de denuncia tiene dos limitaciones. Una, que el canal de denuncia de la coordinadora se debe al código de conducta de la coordinadora, que parece obvio, pero no es obvio, y el código de conducta tiene una peculiaridad, que es un código para organizaciones, no para personas. Eso, si os acercáis a la lectura, os daréis cuenta que es código de conducta para las organizaciones de la coordinadora. En cualquier caso, es una obligación, es un ámbito de aplicación más que suficiente, porque la organización debería de trasladar a sus organizaciones la manera de cumplir como organización con ese código de conducta, y eso les llevaría a hacer a aterrizar ese código de conducta en sus organizaciones. Debería, porque no tiene por qué hacerse. Y entonces, a raíz de esa limitación que tiene el canal de denuncia, porque es un canal de denuncia para organizaciones, además, el volumen tal sería que si pensáramos que el canal de denuncia coordinadora fuera el que fuera a atender todas las denuncias de todas las organizaciones de España, sería tal volumen que no sería operativo. Entonces, luego contamos en qué se traduce esto, que es en que cada organización cree su propio canal de denuncia y su propio código de conducta. En tercer tema, acuerdo de transparencia y comunicación. Aquí lo estamos debatiendo, cómo establecer esto. Si tú tienes un canal y tienes un grupo que va a investigar esa denuncia y le va a dar un resultado final y va a generar un veredicto, los casos que hayas tratado, porque hay que tratarlos, que esa es la gran diferencia, dar cuenta de ello hacia afuera. Hacia afuera, a públicos más internos, pero fuera de la organización, o a públicos más externos. Pero dar cuenta, a lo mejor por números agrupados, por temática, sin especificar demasiado, pero sí dar cuenta de alguna forma. De alguna forma comunicar hacia afuera algo. El cuarto punto es la actualización de la herramienta de transparencia, que nos lo va a contar Mar, que ella es la coordinadora del grupo de trabajo, que lleva muchos años trabajando este tema, que es, ya que la herramienta es obligatoria para las organizaciones y exige requisitos de buenas prácticas a estas organizaciones, ¿qué indicador nuevo podemos meter relacionado con estos temas? Y luego, por último, que nos lo ha contado un poco Andrés en Bonn, que es uno de los temas que más nos está costando por este conflicto con el tema de protección de datos, derecho a la intimidad y estos temas, ¿no? Hay una dificultad técnica, material de llevarlo a cabo. Que de qué forma, entre las organizaciones de este país, nos comunicamos personas que hayan podido cometer algún tipo de delito o hayan sido despedidos por acoso, sin que haya habido repercusión en pública, ningún tipo, simplemente despido. De qué manera poder contar esa información para evitar que vuelvan a entrar en nuestras organizaciones. Y estamos igual de perdidos en el sentido que es difícil resolverlo, que en el Reino Unido. Hay, de hecho, un grupo técnico de recursos humanos, especialistas en recursos humanos, con otras organizaciones que no son de la coordinadora, que también lo están debatiendo. Y nos contarán cuando acaben a qué conclusiones llegan. Intentaremos llevarnos muy bien con Andrés para que ellos también desde Bonn nos soplen lo que ellos hayan avanzado, nos cuenten lo que vosotros hayáis avanzado. Y estos son 1, 2, 3, 4, 5, los 5 grandes temas que se aprobaron en marzo como reacción a esta repercusión en los medios de los escándalos en Haití y otros países africanos. Esto me la salto porque es un poco lo que os he contado. Establecer una medida de reacción de todo el sector de ONG de desarrollo para poner en marcha medidas contra el acoso, lo pide la Junta de Gobierno Coordinadora. La Comisión de Seguimiento de Conducta lo recibe en una primera instancia para analizarlo, pero trabaja en paralelo con el grupo de transparencia, ¿vale? Y luego la Comisión de Fortalecimiento es un espacio interno de rendición de cuentas, que no es. Y por último, lo que vayamos avanzando lo tenemos que ir contando a la Asamblea, ¿vale? Cada año nos toca examinarlo, ¿vale? Y ahí no se ve, pero pone por arriba Comisión de Código de Conducta y abajo Grupo de Transparencia. Como decía, en la Comisión de Código de Conducta que presido estamos analizando el contenido del Código de Conducta sobre estas debilidades que yo he dicho, generalidades y que no haya términos concretos sobre estos temas. Y un tema y luego, por otro lado, el Grupo de Transparencia, que lo va a contar a continuación de mí, Mar, ha hecho una encuesta a todas las organizaciones para conocer, para preguntarle a las organizaciones, que somos casi 80, 70 y tantas,
de presencia nacional, ¿vale? Luego hay 400 organizaciones locales. Preguntarles qué conocen sobre estos temas de códigos éticos, protocolos de acoso y este tipo de medidas, que conocen, si conocen las que ya lleva la coordinadora y qué estarían dispuestos a hacer sobre ello, ¿no? Una encuesta bastante interesante que nos contará más. Y una cosa que se me había olvidado, y ya acabaría, o sea, no os agobiéis. ¿Vais bien, chicas, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vais bien? Tenéis carilla, no tenéis mala carilla, ¿eh? Que eso, aquí se ve todo. Bueno, una cosa que se me haya olvidado es esa nota que hay ahí, a ver, esto en mi derecha, arriba a la derecha, es una nota con números, que se me ha olvidado contarlo. A cuenta de estas medidas hemos hecho una especie de evaluación histórica de la comisión, que lleva 20 años. Hemos tenido que rescatar a presidentes anteriores y gente anterior y desempolvar documentos de la coordinadora para ver un poco cuál ha sido la actividad real de la Comisión del Código de Conducta. Y nos viene, y tenemos que en esos 20 años hemos recibido y contestado unas 200 consultas. De esas 200 consultas se han abierto 13 casos. Abrir 13 casos es que se constata que hay contenido suficiente para sospechar que hay un incumplimiento del Código de Conducta. 13 casos abiertos. De esos 13 casos abiertos han estado implicados 15 organizaciones, ¿vale? En algún caso han estado más de una organización. Eso es buena, ¿eh? Esa es lógica aplastante. 13 casos, 15 organizaciones. En cualquier caso, viendo 15 organizaciones investigadas, ha habido 0 organizaciones sancionadas. Los procesos que se han abierto, que han sido dolorosos para estas organizaciones, pero sí ya con mucha confidencialidad, el resultado final ha sido 0 sanciones. Hay un sistema de respuesta a cuando se considera un incumplimiento del Código de Conducta, que antes de la sanción haya apercibimiento. ¿Vale? Pero 0 organizaciones sancionadas. Y en cuanto a apercibimiento, que es una llamada de atención menor que una sanción, solamente una en esos 20 años. Solo una. ¿Vale? Y en cuanto a acoso o abuso, hemos recibido 0. ¿Vale? Esto ya da datos de algo que va más allá de la Comisión de Código de Conducta, ¿no? ¿Cuáles son, de esos 13 casos abiertos, de las 15 organizaciones, cuáles son las temáticas? Están todas ahí, ¿vale? No están las que mayores, sino todas. O están relacionadas con temas de relación con empresas, esa línea delgada, ética, de dónde va la captación de fondos, cómo se declara esa relación con las empresas, ha sido una de las temáticas. Otro tema sobre contratación laboral, irregularidades a primera vista sobre contrataciones, cómo se han formalizado contratación laboral, en algún caso, poco. Temas de fraude, desvío de fondos, que han tenido su repercusión mediática en los medios, o sea, los casos que nosotros hemos tratado los conocéis. Y luego, por último, muchos casos, estos dos que más tenemos, sobre publicidad e imagen, ¿vale? Que no tiene nada que ver con conducta ilícita, no se contraviene ninguna norma ni ley, pero sí se contravienen normas que nos hemos puesto las propias organizaciones sobre dónde está el límite de captar fondos, sobre todo, y respetar la dignidad de las personas que aparecen en esa campaña de publicidad, que generalmente son las personas y comunidades con las que trabajamos en los países del sur, ¿no? De esos casos ha habido muchos. Y con estos números tenemos como dos grandes conclusiones. Por un lado, el canal de denuncia, que lleva 20 años funcionando, ha servido como buzón de dudas, pero no como buzón de denuncia, ¿vale? Porque de los casos que hemos investigado, que se han investigado hasta fondo, es muy interesante la experiencia que se genera desde esta comisión, la mayoría de ellos ha habido repercusión mediática. La mayoría de ellos se ha acudido a la Comisión de Código de Conducta como un árbitro, como un comité que se sume a todo el trabajo que se está haciendo para pedir explicaciones a esas organizaciones. Como tenemos la potestad de reclamar la información, se ha pedido apoyo a la Comisión de Código de Conducta para aquellos que han salido de la presa por cualquier cosa, que hay varios, pues intervenga también la Comisión de Código de Conducta, y hemos intervenido, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la debilidad? Pues dos. Una, que no se conoce que el canal de denuncia también podría ayudar a las personas
cualquiera que haya visto una conducta ilícita, le podríamos ayudar a darle curso dentro de cada denuncia. Eso no lo están sabiendo las organizaciones de la coordinadora, no lo están sabiendo, no lo están utilizando para ello. Y la segunda debilidad era esa, ¿verdad? Bueno, y que en cualquier caso, cualquier canal de denuncia que se implante, tanto el que ya tenemos en la coordinadora como en las organizaciones, en España tenemos un caso específico sobre que jurídicamente los procesos, cuando ya vas a hacer la denuncia formal a vía judicial, los procesos son de tal forma que muchas personas evitan denunciar, ¿no? Entonces, las mismas circunstancias propias que tenemos en España, que en otros países no ocurre, porque los procesos de denuncia son mucho más ágiles y requieren muchísima menos demostración de pruebas, son más cómodos y más protegidos para las víctimas. Esa peculiaridad que ocurre en el tema de denunciar por vía judicial también nos va a ocurrir para denunciar por vía de canales de denuncia, que es un espacio previo y no judicial en este tema de denuncia. Y con estas dos debilidades que os digo de nuestra Comisión de Seguimiento de Código de Conducta, paso a dar la palabra a Mar para que nos cuente